Queen Timorododre, Merire Brare, Muntuaño. Queen Copitín Neuta 2020. Abo Conia Ninata. Matare abo video bitin tibie. Mi etuare muye. Abo crero. Numbia ni Kiga nieta. Kiga abo cradian da biti. O crano en da biti ye abo numbie ni en dobro guatesete. Cámara guatesete en oso sete. No viene ni titanete justa para tu dinete aucorese. ¿Qué tal mi gente? Aquí sigo yo caminando rumbo al destino para sacar el kiga o la pita. Es común en la comarca ver este tipo de caminos, trochas, senderos, y la verdad es que hace bastante calor, ya que estamos en estación seca, en temporada seca aquí en la comarca, y como ustedes pueden ver el cielo totalmente despejado. Así que continuamos para este tipo de clima, de humedad, para el solazo tremendo que hace. No estaría nada mal usar un sombrero como este para protegerte del sol. Este es el diario vivir de nosotros como indígenas, de nosotros como gente del campo, y la verdad me siento orgulloso de donde soy, de donde vengo, y yo estoy seguro que usted también, porque de eso se trata, eso es lo que somos, y no nos debería dar vergüenza decir que somos del campo, decir que somos indígenas, y porque en realidad ser indígena es especial. Bueno, estamos en el lugar donde está el Kia, el pita. Este es el material. Se siembra, bueno, prácticamente ellos crecen en lugares así, lugares húmedos donde hay agua. Así que nuestro trabajo hoy es cortarlo, prepararlo para luego transportarlo.
hacer es procesarlo como tal, ¿verdad? Para eso se necesita dos clases de materiales. Uno es dos tipos de madera o tronco, el tronco de balso, y también el caun, que es más pequeño, para poder exprimir lo que es la hoja. Así que eso es lo que se necesita especialmente para que este tipo de material llegue a su producto final. Una vez que ya está procesado, se ha exprimido la hoja, se obtiene lo que es el hilo para luego hilarlo, y entonces después de eso lo que se tiene que hacer es la confección de la bolsa. Son los 4 pasos principales. Uno es cortarlo, transportarlo, luego procesarlo, exprimirlo, hilarlo y entonces confeccionar. Es un poco complejo el trabajo, por lo que cuesta un poco más. Así que este es el procesamiento de la bolsa de pita desde su origen hasta el producto final. Y otra de las cosas interesantes a resaltar, este tipo de material, este tipo de plantas no crece por sí sola. Eso hay que cultivarlo, hay que sembrarlo. Eso lo sembraron hace mucho tiempo. Eso ha pasado de generación en generación hasta ahora, y la planta aún permanece, y hay los familiares, la abuela, la nieta, la hija, así sucesivamente, de generación en generación ha estado procesando este material. Ya últimamente se está perdiendo eso, pero existen aún mujeres que se dedican a eso. Este tipo de trabajo lo hacen las mujeres aquí en la comarca, excepto lo que es cortar. Incluso hay mujeres que cortan lo que es el kia, pero en su mayoría lo hacen los varones por lo difícil que es, lo peligroso que puede ser también. Ya de ahí en adelante, lo que ya es el procesamiento en sí, lo tienen que confeccionar o lo tienen que hacer las damas, las mujeres aquí en la comarca. Así que esto es parte de la cultura, señoras y señores. No nos avergoncemos de nuestras raíces, de lo que somos, cada día aprendiendo algo nuevo, llevándoles a ustedes algo nuevo, algo positivo de aquí de la comarca, especialmente cuando se trata de cultura. Así que bendiciones a todos y pasen excelente día, excelente noche, y Dios me los bendiga. Nos vemos en un próximo video. No se olviden de suscribirse para apoyar el canal.